Nadie te dijo jamás que la creación no es aleatoria. Te dijeron que era cuestión de trabajo duro, suerte, tiempo, esa mano invisible que elige a los ganadores y deja al resto esperando. Pero si alguna vez sentiste el pulso de algo más profundo, esa sensación inquietante de que la vida se reorganiza para reflejar tu estado interior, entonces ya has tocado lo que estoy a punto de revelar. Quiero que imagines esto. Te despiertas una mañana, abres tus mensajes y ahí está, la oportunidad, la respuesta, el momento que jurabas imposible hace apenas unos días. Y piensas, ¿cómo se alineó todo tan perfectamente? No es coincidencia, es coherencia. Hay una ecuación detrás de la creación, no basada en números, sino en una geometría energética que transforma la intención en materia. Está oculta en la manera en que la luz se comporta cuando es observada, en cómo un pensamiento se convierte en sentimiento y un sentimiento se convierte en tu mundo. La ciencia rozó este misterio con la mecánica cuántica. Los antiguos místicos lo vivieron mediante experiencia directa. Ambos hablaban de la misma verdad. La realidad responde al estado del observador. Pero aquí es donde se esconde la pieza que faltaba. Nunca te enseñaron cómo estabilizar ese estado. Nunca te mostraron la fórmula que une lo espiritual con lo medible. Porque el verdadero poder no está en forzar resultados ni en visualizar con más intensidad. Está en encarnar la ecuación, alinear los campos dentro de ti hasta que lo que sostienes en tu interior se vuelva innegable en el exterior. La creación no ocurre allá afuera, ocurre aquí, en la intersección entre tu biología y tu conciencia, entre tu sistema nervioso y tu percepción. Y cuando esa intersección se vuelve coherente, la vida obedece. Todo se reordena, personas, tiempos, circunstancias, como si el propio mundo se recalibrara a una frecuencia que solo tú puedes emitir. Así que descifremos esto, no como magia, sino como mecanismo. Piensa en la realidad como un espejo, no un espejo metafórico, un reflejo energético literal que responde a tu señal interna. El espejo no se preocupa por lo que quieres ver, refleja quién estás siendo. Cuando frunces el ceño frente a tu reflejo, este frunce el ceño al instante. Cuando sonríes, no duda en devolvértelo. El reflejo no te juzga, simplemente sigue la ley. Así es como opera la creación. Tu estado emocional y fisiológico es el comando que estás enviando al campo. El universo, o el campo cuántico si prefieres el lenguaje científico, no decodifica palabras, afirmaciones o pensamientos deseosos. Decodifica coherencia. Coherencia significa que tus pensamientos, sentimientos y sistema nervioso están transmitiendo un mismo mensaje, sin estática, sin contradicción, con claridad. Si piensas en abundancia pero sientes miedo, el espejo se distorsiona. Si declaras amor pero tu cuerpo se tensa con indignidad, el reflejo parpadea entre el sí y el no. Por eso, la fórmula de la creación comienza con la encarnación. Tu mente es el generador de la señal, tu corazón el amplificador y tu cuerpo la antena. Cuando los tres se alinean, la ecuación se activa. Pensamiento X, emoción X, estado, realidad. Pero la alineación no es un ejercicio mental, es un proceso de regulación. Debes sentirte lo suficientemente seguro para sostener la frecuencia de aquello que afirmas desear. La seguridad es el cable a tierra de la manifestación. Sin ella, la corriente no puede fluir. Aquí es donde la mayoría se pierde. Intentan comandar el espejo sin darse cuenta de que éste responde perfectamente a su incoherencia. Le gritan afirmaciones al reflejo, esperando que sonría antes de que ellos lo hagan. Pero la realidad no se adelanta a tu señal, la amplifica. La ecuación sagrada no está oculta porque sea compleja, está oculta porque es demasiado simple. Lo que encarnas, lo transmites. Lo que transmites, lo recibes. Y una vez que comprendes de verdad que el reflejo nunca ha estado en tu contra, solo te ha estado siguiendo, toda tu relación con la creación cambia. Dejas de suplicar a la realidad y comienzas a afinarla. Pero hay una ilusión enorme que impide que esta fórmula funcione para la mayoría de las personas. Y esa ilusión ha moldeado todo lo que te han enseñado sobre la manifestación. Aquí está la mentira que bloquea a casi todos. Te han dicho que creer con más fuerza hace que las cosas se manifiesten más rápido, que si repites las afirmaciones correctas
o fuerzas a tu mente a mantenerse positiva, la realidad acabará por ceder. Pero eso no es creencia, es resistencia disfrazada. La verdadera creación no ocurre cuando te convences a ti mismo, ocurre cuando ya no hay nada que convencer, cuando tu sistema, mente, cuerpo y energía, se relaja en la verdad, no en el esfuerzo. Veámoslo a través de algo humano. Has estado esperando un mensaje, alguien a quien aprecias, quizá un amigo o alguien que amas, te ha dejado esperando. Sigues revisando tu teléfono, actualizando el chat, imaginando respuestas que nunca llegan. Tu pecho se contrae, tus pensamientos giran, tu cuerpo zumba con una ansiedad silenciosa. Ahora bien, esto es lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie. Tu campo está transmitiendo carencia. El espejo, perfecto como siempre, refleja demora. Porque demora es lo que estás siendo. No puedes engañar al espejo con lógica. No puedes decirle, estoy bien, cuando todo tu sistema nervioso tiembla. Refleja coherencia, no palabras. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de intentar manifestar ese mensaje, te quedaras quieto el tiempo suficiente para regular tu estado? Respiras, dejas que el dolor en tu pecho se expanda en lugar de resistirlo. Abandonas la línea temporal y te anclas en el momento presente donde nada falta. Y ocurre algo sutil, el espejo se aclara. Tu frecuencia cambia de necesito a estoy a salvo, de esperar a ser. La mayoría nunca alcanza ese momento, porque sigue interpretando la positividad, usando afirmaciones como una forma de burlar al cuerpo. Pero tu cuerpo no es el obstáculo, es la puerta. El sistema nervioso no habla en clichés espirituales, habla en sensaciones, en tensión, en liberación, y aquí está la paradoja que nadie enseña. El momento en que dejas de intentar controlar el reflejo, éste empieza a moverse. Por eso la gente dice que por fin sucedió justo cuando se rindieron. No se rindieron al sueño, se rindieron a la resistencia que mantenía su señal distorsionada. El mito del control mental se derrumba cuando comprendes esto. La creación es una frecuencia emocional, no una orden intelectual. El universo no responde a tus palabras, responde a tu estado. Pero si tu estado determina tu señal, ¿qué determina tu estado? La respuesta vive en un lugar al que casi nadie mira, los ritmos profundos de tu sistema nervioso y cómo la seguridad decide lo que realmente puedes recibir. Cada maestro de manifestación habla de alineación, pero casi nadie explica cómo se siente fisiológicamente. La alineación no es un momento místico de éxtasis, es un cuerpo que se siente lo suficientemente seguro para permanecer abierto, porque no importa cuán elevados sean tus pensamientos. Si tu cuerpo no se siente seguro, no te permitirá sostener la frecuencia que intentas emitir. Tu sistema nervioso es el guardián de la creación. Decide qué realidades puedes sintonizar, no por castigo, sino por protección. Si tu cuerpo asocia la expansión con el peligro, saboteará silenciosamente cualquier cosa que lo amenace con sobrecargarse. No es rechazo, es regulación. Así que llevemos esto de la teoría a la práctica. Ahora mismo cierra los ojos por un momento. Inhala lentamente por la nariz, cuenta hasta 4, mantén el aire por 2, exhala suavemente, el doble de largo que la inhalación. Hazlo de nuevo y mientras exhalas, imagina que el aliento se derrite a lo largo de tu columna, suavizando tu pecho. Ahora nota el cambio. Ese espacio que acabas de crear es la coherencia comenzando a formarse, el puente entre el pensamiento y la biología. El cerebro empieza a sincronizarse con el corazón y el campo electromagnético a tu alrededor se estabiliza. Eso no es misticismo, es física medible. Cuando tu corazón y tu cerebro se mueven en ritmo, todo tu campo se estabiliza. La señal que envías se vuelve clara, continua, poderosa. Este es el estado desde el cual ocurre la manifestación verdadera, no desde la fuerza, sino desde el flujo. Porque la coherencia no se logra empujándote hacia la calma, se logra permitiendo que el cuerpo confíe en que está a salvo para expandirse. Es lo opuesto a la energía del esfuerzo, es la energía de recibir. La mayoría intenta construir su sueño desde un estado disfuncional, pecho tenso, respiración superficial, pánico subconsciente. Eso es como intentar transmitir una canción de amor en una radio rota. No importa cuán bella sea la intención, la estática la ahoga.
Cuando aprendes a regular tu sistema nervioso, cambias de estación. Te sintonizas con líneas temporales que coinciden con la calma y la certeza, en lugar del esfuerzo ansioso. La vida empieza a responder, no a tus palabras, sino a tu ritmo interior. La coherencia no es silencio, es música alineada con tu frecuencia verdadera, corazón, mente y cuerpo, en una nota continua. Y aquí es donde la fórmula se profundiza. La coherencia no solo cambia tu estado, comienza a cambiar tu identidad. Porque una vez que tu cuerpo aprende cómo se siente la seguridad, deja de girar en el bucle de la supervivencia. Y es entonces cuando finalmente eres libre para convertirte en alguien completamente nuevo. Un estado calmado es poderoso, pero no es la meta final. Los estados fluctúan, suben y bajan como las mareas. La identidad, sin embargo, establece el océano mismo. Cuando las personas dicen que están intentando manifestar, lo que realmente están haciendo es alcanzar un estado que aún no pueden sostener. Se sienten abundantes durante 5 minutos, luego la escasez los devuelve. Visualizan amor, y su cuerpo recuerda la ruptura y se contrae. No es un fracaso, es simplemente la identidad poniéndose al día, porque la identidad es la suma de todos los estados que tu sistema nervioso ha practicado tantas veces que se han vuelto tu línea base. A tu cuerpo no le importa lo que imaginas durante 10 segundos, le importa lo que encarnas durante 10 horas. Así que la verdadera fórmula de creación no se detiene en siente la emoción de tu deseo. Continúa en conviértete en la persona para quien esa emoción es natural. Puedes visitar la paz, o puedes vivir en ella. Hagamos esto real. Imagina que estás bajo presión, cuentas por pagar, el mismo bucle de estrés repitiéndose una y otra vez. Tomas algunas respiraciones, quizás incluso alcanzas coherencia por un momento, pero al día siguiente, el pánico regresa. Eso es porque cambiaste tu estado, no tu identidad. Tu biología todavía cree que eres la persona que lucha, y el espejo de la realidad sigue reflejando ese concepto de ti obedientemente. La identidad no se cambia mediante declaraciones, se cambia mediante la repetición del ser. Cada vez que respondes de manera diferente, respiras en lugar de tensarte, te abres en lugar de cerrarte, le estás enseñando a tu cuerpo una nueva versión de ti. Esa es la verdadera alquimia. Cuando la coherencia se convierte en tu estado predeterminado, tu autoimagen evoluciona. Dejas de perseguir la alineación y comienzas a vivir como alineación. Entonces los milagros dejan de parecer milagrosos. Simplemente se sienten lógicos. El puente entre estado e identidad es el momento en que dejas de decir «estoy intentando convertirme» y comienzas a saber, en silencio, «yo soy». Esa frase no es una afirmación, es un sello de frecuencia. Y cada vez que vives desde ese saber, la realidad ajusta sus coordenadas a tu alrededor. Pero hay una capa aún más profunda, una que explica por qué ciertas identidades parecen vivir en planos distintos de suerte, tiempo y posibilidad. Porque la identidad no solo moldea el comportamiento, selecciona líneas temporales completas, y cuando entiendes eso, te das cuenta de que la creación nunca se trató de atraer algo a tu mundo. Se trataba de entrar en la versión de ti que ya lo está viviendo. Aquí es donde la ecuación se vuelve cuántica. Cada versión posible de ti ya existe, no como fantasía, sino como patrones distintos de energía, cada uno vibrando en su propia frecuencia. Imagina las líneas temporales como estaciones paralelas en el mismo dial de radio. El tú que aún duda transmite en un canal. El tú que ya es libre, abundante y amado, transmite en otro. No persigues la nueva línea temporal, te sintonizas con ella. La identidad es el sintonizador. Cuando cambias quién estás siendo, cambias lo que puedes percibir. El mundo se reordena, no porque lo externo cambió primero, sino porque tú cambiaste. Llevémoslo a un momento real. Imagina una entrevista de trabajo, de esas en las que todo depende de tu capacidad para mostrarte correctamente. Te preparas, visualizas el éxito, repites afirmaciones, pero en el instante en que entras, tu cuerpo se tensa, tu respiración se acorta, vuelves a la identidad de la persona que está siendo juzgada. Desde esa frecuencia no puedes acceder a la confianza, no porque no estés calificado, sino porque tu señal está sintonizada con la supervivencia,
no con la creación. Ahora imagina entrar como la versión de ti que ya pertenece allí. No finges confianza, la recuerdas, respiras más lento, hablas desde el cuerpo, no desde la mente. El entrevistador percibe la coherencia sin saber por qué. Nada místico ha ocurrido, simplemente cambiaste de estación. Las líneas temporales colapsan no por esfuerzo, sino por resonancia. Cuando tu frecuencia interna coincide con una versión de la realidad, el tiempo se pliega. Lo que habría tomado meses o años parece aparecer de la noche a la mañana, porque en esa línea temporal ya existía. No lo manifestaste, lo encontraste. Esa es la fórmula oculta. La identidad determina la frecuencia determina el acceso. La mayoría de las personas intenta traer una línea temporal superior a su identidad actual, pero no funciona así. No puedes arrastrar la abundancia hacia la escasez. Te conviertes en la persona a la que la abundancia pertenece. Y ese es el verdadero salto. No creer con más fuerza, sino encarnar de manera diferente. El espejo no miente. Cuando habitas el ser que ya vive la vida que deseas, el reflejo se actualiza. Pero, ¿cómo se practica esto? ¿Cómo entrenas tu cuerpo y tu conciencia para estabilizar esa nueva emisión sin volver a las señales antiguas? Ahí es donde entran las herramientas. El ensayo diario del nuevo yo, anclado no en la fantasía, sino en la frecuencia vivida. No puedes pensar tu camino hacia una nueva identidad. Tienes que entrenar a tu sistema nervioso para que la reconozca como hogar. El ensayo es la manera de hacerlo. No repetición mental, sino transmisión corporal completa. Comienza con declaraciones puente. No son afirmaciones, son puentes de frecuencia. En lugar de forzar soy rico, di estoy empezando a sentirme seguro con la abundancia. En lugar de declarar soy amado, susurra está comenzando a volverse natural permitir que el amor permanezca. Las declaraciones puente invitan a tu cuerpo a ponerse al día. Hablan en el idioma de la verdad, no de la fantasía. Luego añade anclajes somáticos. Elige una señal física que le recuerde a tu cuerpo tu frecuencia deseada. Tal vez sea colocar tu mano sobre el corazón cada mañana o abrir los hombros cuando notes que te encoges. El cuerpo aprende mediante la repetición. Estos anclajes le dicen a tu sistema nervioso, ahora vivimos aquí. Después practica el ensayo de línea temporal. Una vez al día, cierra los ojos y siéntete ya en esa nueva realidad. No visualices detalles, encarna sensaciones. ¿Cómo respira esta versión de ti? ¿Cómo camina, habla, descansa? Permite que tu cuerpo memorice ese patrón hasta que se vuelva instintivo. Finalmente, utiliza el ensayo emocional. Cada vez que surja un desafío, en lugar de volver al viejo pánico, haz una pausa y pregúntate, ¿qué sentiría la versión de mí de esa línea temporal ahora mismo? Luego iguala esa emoción. No estás fingiendo, estás alineando tu sistema nervioso con una frecuencia existente. Estas 4 herramientas, declaraciones puente, anclajes somáticos, ensayo de línea temporal y ensayo emocional, forman tu mini protocolo de creación. Cuando se practican a diario, no solo cambian tu estado de ánimo, reprograman la señal predeterminada de tu cuerpo, porque la creación no se trata de atraer, se trata de recordar la vibración de la que vienes y sostenerla el tiempo suficiente para que la realidad la note. La mayoría practica el fracaso inconscientemente, repite la ansiedad, ensaya la escasez, encarna la indignidad. Pero el mismo mecanismo que sostiene la limitación puede sostener la liberación. Es el mismo músculo, solo eliges una nueva dirección. Aquí está la clave, la constancia vence a la intensidad. 5 minutos de coherencia total cada día cambiarán más líneas temporales que horas de lucha mental. No estás haciendo el trabajo, te estás convirtiendo en él. Y en el momento en que esto encaja, notas algo milagroso. La realidad empieza a responder más rápido, con una precisión que parece guionizada. ¿Te has dado cuenta de que en el momento en que dejaste de aferrarte, aquello que querías por fin apareció? Cuéntame tu historia en los comentarios. Puede que desbloquee el salto de alguien más, pero incluso con todas estas herramientas, existen fuerzas que aún te arrastran hacia atrás. La urgencia, el autosabotaje, el exceso de control, no son enemigos, son invitaciones. Descifremos cómo convertir cada una en combustible. Todo creador se topa con la misma pared invisible.
la fricción entre lo que sabe y lo que siente. Has practicado las herramientas, has tocado la coherencia, y aún así a veces se escapa. Eso no es fracaso, es el eco de tu vieja línea temporal intentando tirarte de nuevo. La primera trampa es la urgencia, esa sensación apretada y acelerada que susurra, tiene que pasar ahora. La urgencia es la manera en que el sistema nervioso dice, no me siento seguro a menos que suceda. Pero la creación no puede emerger desde el pánico. La urgencia distorsiona tu señal, grita carencia incluso cuando tu mente repite abundancia. El antídoto no es suprimirla, es encontrarla. Cuando la urgencia surja, haz una pausa. Siente dónde vive en tu cuerpo. Respira justo en ese lugar, no para empujarla, sino para decirle, estás a salvo incluso antes de que llegue. En el instante en que regresa la seguridad, la urgencia se disuelve. El reflejo se aclara. El segundo obstáculo son las señales divididas. Pides expansión mientras ensayas la contracción. Visualizas amor, pero sigues demostrando que no eres digno de él. Imaginas riqueza, pero te sobresaltas al gastar. Estas microcontradicciones fracturan tu transmisión. Para unificar tu señal, rastrea cada deseo hasta su emoción base. ¿Qué representa aquello que quieres? Libertad, conexión, alivio. Entonces comienza a encarnar esa emoción en momentos pequeños y ordinarios. Cuando la vibración coincide, la forma no puede evitar seguirla. La tercera trampa es el exceso de control. La mente cree que crear significa gestionar. Microgestiona el tiempo, las personas, los detalles. Pero el control es lo opuesto a la coherencia. Le dice al campo, no confío en el proceso. El secreto es la rendición, no como rendirse pasivamente, sino como alineación energética con la inevitabilidad. Prueba esto. Cada vez que notes que estás planeando desde el miedo, coloca una mano sobre tu pecho y di, ya está elegido. Esa frase le dice a tu cuerpo que la línea temporal existe. Simplemente la estás alcanzando. Cuando dejas de perseguir, la corriente comienza a llevarte. Las oportunidades aparecen porque tu campo finalmente está despejado. El control se derrumba cuando echa raíces la confianza. Y la confianza no es mental, es visceral. Cada obstáculo es solo una distorsión en la frecuencia. Una vez que llevas conciencia a él, se convierte en dato, no en drama. La urgencia te muestra dónde falta seguridad. Las señales divididas te muestran dónde la verdad está fragmentada. El control te muestra dónde necesita practicarse la confianza. Y cuando integras los tres, tu energía deja de perderse. Lo que antes se sentía como resistencia se convierte en impulso. Entonces, la manifestación deja de ser un ritual especial y se vuelve tu modo natural de existir, visible incluso en los actos más simples de la vida diaria. La verdadera prueba de la creación no es durante la meditación, es cuando lavas los platos, envías correos o te quedas atrapado en el tráfico. Ahí es donde la frecuencia se mantiene o se derrumba. La mayoría pierde la coherencia no porque olvide lo aprendido, sino porque divide la vida en espiritual y ordinaria. Pero el espejo no deja de reflejar solo porque estés desplazando la pantalla de tu teléfono. Cada micromomento es parte de la emisión. Integración significa que ya no hay separación entre tu práctica y tu presencia. Cuando camines, nota cómo tus pies tocan el suelo. Deja que cada paso afirme, ya estoy sostenido. Cuando comas, siente la gratitud no como pensamiento, sino como textura, la vibración del recibir. Cuando hables, deja que tu tono transporte la señal que quieres que se refleje de vuelta. Calma, confianza, coherencia. Incluso las conversaciones se convierten en portales. El momento en que alguien te detona, tienes dos líneas temporales disponibles, la antigua reactiva o la nueva coherente. Si eliges respirar en lugar de tensarte, colapsas la línea vieja en tiempo real. Eso no es evasión espiritual, es edición cuántica. Puedes tratar cada acto ordinario como una calibración energética. A tu sistema nervioso no le importa si estás manifestando dinero o preparando café. Solo quiere consistencia. Cuando eliges la coherencia en las acciones más pequeñas, entrenas a tu biología para sostenerla cuando las apuestas sean mayores. He aquí un ritual simple de integración. Por la mañana, antes de tocar tu teléfono, coloca una mano sobre el corazón y otra sobre el abdomen. Di en silencio, transmito paz hoy. Luego, durante el día, cuando algo desafíe esa paz, úsalo como una invitación para amplificar
no abandonar tu frecuencia. Y aquí es cuando la vida empieza a sentirse como una asociación en lugar de una lucha. Te das cuenta de que la realidad no te está probando, te está entrenando. Cada situación se convierte en retroalimentación sobre tu señal. Cuando la coherencia deja de ser un estado ocasional y se convierte en tu línea base natural, ya no esperas milagros, caminas como uno. Y justo cuando crees haber alcanzado la estabilidad, ocurre algo extraordinario. El espejo deja de simplemente reflejar tu señal y empieza a amplificarla. Las sincronicidades se multiplican, las oportunidades llegan fuera de secuencia. Empiezas a notar que la realidad se inclina hacia ti como el metal atraído por un imán. Pero este siguiente cambio no se trata de mejores resultados, sino de mayor resonancia. Porque cuando la coherencia se vuelve encarnada, no solo transforma tu mundo personal, empieza a transformar todo lo que te rodea. Cuando tu campo interior se estabiliza, la creación deja de ser personal, se vuelve relacional, creativa, incluso ecológica. La misma ecuación que rige tus manifestaciones también gobierna cómo tocas el mundo. Ya no solo estás ajustando tu reflejo, estás influenciando los reflejos de los demás. Primero, se muestra en las relaciones. Dejas de intentar ser comprendido y comienzas a irradiar comprensión. Las personas se sienten más seguras a tu alrededor sin saber por qué, porque tu coherencia invita a la suya. Los sistemas nerviosos que te rodean comienzan a sincronizarse con tu calma. El conflicto se suaviza, la comunicación se abre, te conviertes en la frecuencia que regula la habitación, luego se expande hacia la creatividad. Las ideas empiezan a llegar completas. La lucha por forzar la inspiración desaparece porque ahora estás sintonizado con la misma frecuencia que la creación misma. La línea temporal donde el flujo es normal, no raro, se convierte en aquella en la que vives. Los artistas lo llaman canalizar. Los científicos podrían llamarlo reconocimiento de patrones, pero ambos son el mismo fenómeno, resonancia. Llevémoslo a un tercer microescenario. Estás en el gimnasio. A mitad del entrenamiento, tu cuerpo protesta, cansado, tenso. Viejas historias sobre límites resurgen, pero en lugar de empujar más fuerte o rendirte, haces una pausa. Respiras hacia la coherencia justo allí, en la caminadora. De pronto, el movimiento vuelve a sentirse sin esfuerzo, como si el cuerpo ya no luchara contra sí mismo. Eso no es placebo, es alineación energética en acción. Has llevado la ecuación sagrada a la expresión física. A partir de ahí, empieza a tocar la salud. Tu sistema inmunológico se fortalece porque la seguridad reemplaza a la química de supervivencia. Las células comienzan a comportarse como la frecuencia en la que están inmersas. La sanación deja de ser un proceso de reparación y se convierte en un acto de recordar la totalidad. El propósito también se transforma. Dejas de preguntar ¿qué debería hacer? Y comienzas a preguntar ¿qué quiere moverse a través de mí? El universo se vuelve co-creativo, no competitivo. La vida se siente como una conversación entre tu frecuencia y la retroalimentación del campo. La expansión no se trata de hacer más, sino de transmitir más limpio. Cuando tu coherencia alcanza masa crítica, se propaga hacia afuera. Notarás que las personas te agradecen al azar por hacerlas sentir tranquilas o por ayudarlas a pensar con claridad, incluso cuando casi no has dicho nada. Eso no es coincidencia, es efecto de campo. Eres la prueba viviente de que la energía precede a la materia. Y aún así, existe una dimensión aún más profunda, una que va más allá de la psicología, más allá de la energía, hacia la inteligencia sagrada que corre a través de todo. El momento en que la tocas, te das cuenta de que el campo nunca estuvo separado de ti. Eres tú, recordándose a sí mismo a través de la creación. En cierto punto, la pregunta cambia de ¿cómo creo? A quién está creando a través de mí. Porque cuando la coherencia se vuelve estable, comienzas a sentir algo más grande, moviéndose bajo tus elecciones, un ritmo, una sabiduría, una inteligencia que nunca estuvo separada de ti. La ecuación sagrada deja de ser una herramienta y se revela como verdad. La conciencia no está en el cuerpo está en la conciencia. Aquí es donde la ciencia se encuentra con el espíritu. El efecto del observador no trataba solo de partículas reaccionando a la observación,
Trataba de la vida respondiendo a la conciencia. Observar es participar. Cada vez que contemplas algo con presencia, lo infundes con orden. Ese es el significado oculto detrás de la fe mueve montañas. La fe no es creencia en el resultado, es coherencia con la fuente. Y la rendición, palabra tan mal interpretada, se convierte en la tecnología más avanzada que existe. Porque rendirse no significa ceder el control, significa fundirse con la inteligencia que ya guiaba todo antes de que intentaras gestionarlo. Es darte cuenta de que la creación no requiere tu supervisión constante. Prospera en tu confianza. Piensa en cómo crece un árbol. No visualiza la luz del sol ni se esfuerza por producir frutos. Se alinea con las leyes que ya existen y deja que esas leyes se expresen a través de él. Esa es la coherencia divina en movimiento. Y tú, como conciencia encarnada, no eres diferente. En esta dimensión, incluso el contraste adquiere un nuevo significado. Lo que antes parecía un fracaso se revela como recalibración. El campo redirigiéndote hacia una armonía más alta. Dejas de etiquetar los momentos como buenos o malos y comienzas a preguntar, ¿qué frecuencia me está mostrando esto? Ese es el paso del ego creador a la co-creación divina. Aquí, la vida se vuelve profundamente simple. Respiras, escuchas, te mueves cuando la corriente te mueve. La paradoja es que tu poder alcanza su punto máximo justo en el momento en que dejas de intentar ser poderoso. Porque cuanto más te rindes, más limpia se vuelve tu señal. Y cuanto más limpia tu señal, más precisamente responde la realidad. No es pasividad, es participación sin resistencia. Es recordar que la misma conciencia que anima galaxias está animando tu latido, tu respiración, tu próximo pensamiento. Y a medida que esa comprensión se profundiza, la fórmula de la creación, la que estuvo oculta todo el tiempo, se resuelve en algo de una elegancia sobrecogedora. Eres el campo, observándose a sí mismo, tomando forma. Pero antes de cerrar este ciclo, hay una última revelación, el regreso al espejo, el momento en que todo lo que hemos explorado se completa. Al final, nunca se trató de aprender a manifestar, se trató de recordar lo que ya eres, la conciencia que convierte la posibilidad en patrón. El espejo no estaba fuera de ti, era tú, todo el tiempo, reflejando tu señal más constante con una precisión impecable. La ecuación sagrada, pensamiento X, emoción X, estado, realidad, no es una técnica, es un recuerdo, una manera de alinear tu experiencia humana con la inteligencia que respira tanto a través de las estrellas como de las células. Cada vez que eliges la coherencia, no solo calmas tu cuerpo, estás afinando el universo mismo. Mira a tu alrededor ahora, cada rostro, cada objeto, cada circunstancia es un reflejo preciso de lo que tu campo interior ha estado practicando. No es castigo, no es recompensa, es pura resonancia. Y eso significa que nunca estás atrapado, solo estás transmitiendo desde una versión anterior de ti. En el momento en que encarnas de manera diferente, el espejo se actualiza al instante. La verdadera maestría comienza cuando dejas de intentar cambiar el reflejo y, en cambio, irradiar la frecuencia que deseas ver, de manera constante, silenciosa, como el sol que nunca discute con las sombras que disuelve. Esa es la fórmula oculta que nunca te enseñaron. La creación no comienza con el deseo, comienza con la coherencia, no con la fuerza, sino con la frecuencia. No persiguiendo, sino convirtiéndote. Así que ahora, en lugar de preguntar, ¿cómo hago que esto suceda?, pregunta, ¿a qué estación estoy sintonizado? Porque la realidad está escuchando, no tus palabras, sino tu vibración. El espejo está esperando tu próxima señal. Cuando llegue, cuando sientas ese pulso de alineación en tu pecho, respira, sonríe y recuerda, no estás observando la realidad, la estás componiendo. Y dime, ¿la has sentido antes? Ese momento sagrado y misterioso en que la vida se movió a tu ritmo, como si ya conociera tu canción. Compártelo en los comentarios. Quizás alguien escuche su propio reflejo en tu historia.